Hola, buenas tardes. Soy María José García Vizcaíno, colaboradora de Abogados CE. No sé si los que me estáis escuchando me conocéis. En cualquier caso, muchísimas gracias por asistir a este seminario. Vamos a tratar un tema que llevamos varios meses con bastante repercusión, debido precisamente a la importancia que tiene, a que se trata, en definitiva, de un tipo de impuesto que ha suscitado muchas dudas durante tanto tiempo debido a la normativa que ha existido hasta el momento. Y bueno, vamos a tratar de analizar y ver dónde nos encontramos y en su caso qué podemos hacer, ¿no? Vamos a analizar un poco esas últimas novedades de sentencias del Tribunal Constitucional, así como la nueva normativa relacionada con este impuesto de plusvalía municipal. El esquema de la jornada de hoy: voy a exponer brevemente cuáles son los antecedentes y el marco normativo que nos ha precedido hasta hace poco, es decir, hasta el día 10 de noviembre del 2021, que entró en vigor la nueva normativa. Vamos a analizar la doctrina del Tribunal Constitucional desde las primeras sentencias relevantes, porque ha habido muchísimas, pero bueno, vamos a solamente a centrarnos en las relevantes, y vamos a analizar la inconstitucionalidad del método de cálculo, que es el fundamento de la última de las sentencias del Tribunal Constitucional, para pasar a continuación a algo más práctico, como es quién puede reclamar el impuesto, en qué supuestos, y vamos a hacer breve referencia a esa nueva normativa, así como a las posibilidades que hay, a cómo se puede impugnar ese impuesto. Empezando por el marco normativo, que hasta el día, como digo, 10 de noviembre del 2021, en que entró en vigor el nuevo Real Decreto Ley, que aprobaba una nueva fórmula de cálculo de este impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza pública. Pues no sé si sabréis muchos de vosotros, asistentes, que la naturaleza precisamente de este impuesto es que grava un incremento de valor de los terrenos, de los bienes, en definitiva, de naturaleza urbana, y que ese incremento se genera o se generaba con la normativa anterior en el momento de la transmisión por cualquier título, bien fuera por venta, por donación, herencia, etcétera. Y a su vez, la gestión de ese impuesto, se aplicaba una regla objetiva que determinaba esa base imponible, que se calculaba a partir del valor catastral del terreno, contemplaba a efectos del IBI, y en el momento de la transmisión, y se aplicaba una fórmula que se contenía en el artículo 107, que hoy ha sido derogado por otro y con otro contenido, y con esa fórmula, multiplicado por una serie de años, en que se había detentado esa propiedad del bien, y a su vez, de acuerdo a un coeficiente de tipo impositivo que cada ayuntamiento determina en su ordenanza municipal, pues según esa regla salía una cantidad que siempre era positiva. Toda esa fórmula y esa norma se ha mantenido durante muchísimos años, como sabéis, en los que efectivamente ha habido muchísimas reclamaciones y pronunciamientos diversos, hasta que llegó la crisis económica, como consecuencia de la cual pues empezó a ver que efectivamente el hecho imponible, en virtud del cual se determina este impuesto, pues resultaba que no era real, porque se habían producido unas minusvalías, había habido un montón de ventas o transmisiones por precio inferior al que a lo mejor al que se habían adquirido, y entonces ahí empezaron a surgir los grandes problemas y la gran litigiosidad que hemos tenido hasta el momento en relación con este impuesto, porque se demostraba realmente que esa fórmula no servía para determinar efectivamente que existía esa necesidad, ¿no?, de contribuir con esa carga que se trata en definitiva de un impuesto, puesto que no había habido ese incremento que es la naturaleza del impuesto, ¿no?, el incremento de valor, y no se había producido ese incremento, y por eso digo, provocó esa litigiosidad, como conocéis.
como consecuencia de todo ello, finalmente, después de muchísimos años de litigiosidad, llegó al Tribunal Constitucional. Este ha dictado muchas sentencias, incluso para territorios forales, anteriores a las que ahora vamos a citar, pero que citamos únicamente las más relevantes, que son dos anteriores a la última que vamos a comentar en relación con la inconstitucionalidad del cálculo. La primera de las sentencias relevantes del Tribunal Constitucional era la 59 del 2017. En ese caso se analizaba un supuesto que llegó hasta el Tribunal Constitucional una vez agotado toda la vía jurisdiccional ordinaria, porque se trataba de un supuesto en el que no había habido incremento, es decir, desde que se adquiere computado ese número de años en base al coeficiente, en base a esa regla de cálculo de la normativa anterior, se obtenía una plusvalía que era positiva y, sin embargo, se había hecho una transmisión en la que no había habido ningún incremento de valor del terreno. Entonces, en esta primera sentencia ya se declara esa inconstitucionalidad del supuesto porque no había habido incremento. No obstante, no siendo suficiente la fundamentación elaborada en dicha sentencia, fue el Tribunal Supremo el que matizó en 2018 en su relevante sentencia 1163 del 2018, en la que ya matizaba que realmente lo que quería decir el Tribunal Constitucional es que siempre que queda vulnerado el principio de capacidad económica, se declaraba nulo parcialmente ese supuesto contemplado en el 107.1 y 2 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, siempre y cuando el contribuyente tuviese que probar esa falta de incremento. Es decir, tuvo que matizar en el sentido de la nulidad o inconstitucionalidad del artículo no era total, sino que sino solamente parcial, en el sentido de que la norma no permitía que el contribuyente pudiese probar de alguna manera que efectivamente no había existido incremento. Entonces, el Supremo dice, efectivamente se vulneraría el principio de capacidad económica con esa norma, pero se declara solo parcial porque realmente lo que tiene que ocurrir es que el contribuyente, si prueba que efectivamente no ha habido incremento, entonces es inconstitucional y es nulo y por tanto no tiene que pagar ese impuesto. Más adelante, ya en el 2019, se dicta una nueva sentencia, la 126 del 2019, por parte también del Tribunal Constitucional, en la que analiza un supuesto en el que resulta que la cuota a ingresar de este impuesto era superior al incremento real que se había obtenido por el contribuyente por el hecho de esa transmisión, ¿no? Y entonces ahí se analiza no solo el principio o vulneración del principio de capacidad económica, que es cuando no hay incremento, sino que entra también a analizar que se ha vulnerado el principio de confiscatoriedad, en el sentido de que el contribuyente no tiene que pagar más de lo que realmente ha sacado de beneficio. Y todo eso además contando o sumándole todos esos gastos que ha tenido que soportar el contribuyente para hacer esas transmisiones del bien en cuestión, ¿no? En este caso también, en el Tribunal Constitucional, lo que se dice, ahondando más en la anterior, igual que en la anterior sentencia, es que el contribuyente efectivamente no tendría que abonar esa cuota que es superior, esa cuota de impuesto que le sale por esa fórmula de regla de cálculo que era la única que existía hasta ahora, y le salía una cuota superior realmente al beneficio obtenido, pero también obligaba a que el contribuyente tenía que demostrar, eso sí, mediante cualquier principio de prueba, que efectivamente no se había producido ese incremento. En base a estas dos sentencias, como digo, las que vulneran por el principio de capacidad económica o por el principio de confiscatoriedad, en base a estos fundamentos, os digo que todavía se puede seguir impugnando cualquier tipo o reclamando o solicitando la rectificación del impuesto y reclamando esa devolución de ingresos indebidos porque, o bien porque al hacer el cálculo en la transmisión se ve que la cuota es superior a lo que realmente yo he obtenido beneficio, incluso aunque sean 100 euros,
o bien por vulneración del principio de capacidad económica. Por tanto, cualquier supuesto que se os dé en el que ocurra que ahora mismo o porque no ha habido incremento de valor del terreno o porque efectivamente la cuota resultante es superior a realmente el beneficio, se puede seguir impugnando esos impuestos que ya hayan sido pagados, siempre y cuando no haya transcurrido evidentemente el plazo de prescripción, como luego veremos. Pero seguimos analizando la doctrina del Tribunal Constitucional, sucintamente, claro, porque no nos da tampoco en una jornada como la de hoy para entrar muy de lleno, pero vamos a ir dando esas pinceladas que nos pueden ayudar, ¿no?, para entender dónde estamos. Como digo, siguiendo con la doctrina del Tribunal Constitucional, llegamos a la relevante sentencia, la 182 del 2021, que se ha dictado el 26 de octubre del 2021, que no ha entrado en vigor hasta el 26 del 11 de noviembre, un mes después aproximadamente. Como digo, esta sentencia muy relevante ha declarado la nulidad e inconstitucionalidad del artículo 107.1 y punto 2 y 4 del texto refundido de la Ley de Régimen de Haciendas Locales, porque lo que declara ha entrado ya de lleno realmente en cuál era el problema que ha venido ya anticipando en las anteriores, que es la inconstitucionalidad del método de cálculo y porque, como se ha demostrado, hemos visto que era un método único y además con ese método no se estaba realmente calculando cuál es efectivamente esa realidad económica en el momento en que se produce la transmisión. En este supuesto de esta sentencia tiene origen analiza un supuesto en el que la cuota era prácticamente el beneficio obtenido en esa operación, como decíamos antes en la sentencia que os he comentado antes, ¿no? En definitiva, también aquí se vulnera, en este supuesto se analiza también la vulneración del principio de no confiscatoriedad y también, de paso, refuerza el principio de capacidad económica, que son los pilares en los que se basa el Tribunal Constitucional para determinar que este impuesto, tal y como estaba diseñado en la normativa anterior, pues es nulo e inconstitucional. Entonces, como os decía, en esta sentencia relevante se fundamenta la inconstitucionalidad, por un lado, en que el impuesto tal y como estaba concebido es ajeno a la realidad del mercado inmobiliario. Se trataba de una fórmula única que evidentemente siempre, fuera como fuera, daba siempre que había que pagar, y además en cantidades importantes. Y en segundo lugar, porque no podía haber ese método único para determinar la base imponible. Y finalmente es lo que esta sentencia ha recogido, porque además en esta sentencia también se ha querido de alguna manera darle un toque, ¿no?, al legislador, porque ha mantenido un modelo que realmente era un modelo muy simple para la gestión del impuesto, en el que en base a un cálculo determinado objetivo, en el que se multiplicaba por un coeficiente determinado y por un número de años, que eran los 20 años en los que ha transcurrido hasta que se ha transmitido ese bien, y todo eso atendiendo a un valor catastral determinado. Entonces, el tribunal ha dicho eso no atiende a las alteraciones efectivas del valor que se ha producido por el paso del tiempo o por otras circunstancias, tanto en el suelo urbano como en un inmueble construido, y eso deja al margen esa capacidad económica real demostrada por el contribuyente, el que no se le tiene en cuenta salvo que lo pruebe y tenga que demostrar y se le esté obligando a que sea él, al contribuyente, al que tenga que demostrarlo. De manera que esta sentencia, como digo, es muy importante. Vamos a ver ahora qué efectos ha provocado o qué efectos produce esta sentencia. Como conocéis o seguramente habréis leído, en esa sentencia hay dos fundamentos importantes, el 5 y el 6. ¿Qué efectos tiene hacia el futuro? Ya lo dice claramente en la fundamentación, se expulsa del ordenamiento esa regla de cálculo a la fecha de publicación de la sentencia ya teníamos la nueva normativa, que ha sido sustituida, como lo veremos, por el Real Decreto Ley 26 del 2021.
que se dictaba el 8 de noviembre y publicada el 8 de noviembre. Como decimos entonces, efectos hacia el futuro, expulsada la regla de cálculo porque es inconstitucional y nula. Ya tenemos una nueva, como sabéis, ¿no? Además, en esa sentencia se recoge que tiene efectos a partir de la publicación de la sentencia, siempre que si no se ha liquidado por la administración o no se ha autoliquidado por el obligado tributario, el impuesto tiene que ser exigido y no puede exigirse a liquidaciones posteriores a la publicación de la sentencia. Eso es lo que se recoge en ese apartado. También recoge una serie de limitaciones que no se han recogido en otras sentencias, porque lo normal, por la seguridad jurídica que todos conocemos, es que todas las normas y las sentencias tienen efectos desde la fecha de su publicación, no desde la fecha en que se dicta. Sin embargo, esta sentencia ha escogido precisamente para evitar esa avalancha y aluvión de posibles reclamaciones, ha querido acotar a que sus efectos tengan solo hasta la fecha en que sea dictada. Y como hemos visto, efectivamente, se ha publicado un mes después, de manera que en ese ínterin se hubiese provocado un aluvión de reclamaciones que probablemente no hubieran podido asumir ni cuantitativamente ni de ninguna, ni por el número de reclamaciones ni por las cuantías que van a tener que poder pagar los ayuntamientos. Por eso ha querido no provocar ese caos de litigiosidad y de reclamaciones que mermen las arcas de los ayuntamientos. No en vano, como hemos visto, el legislador ha corrido y ha dictado un real decreto, incluso antes de que se publique esa sentencia, pese a que ha tenido el legislador más de 4 años desde la primera sentencia que os he comentado del 2017 para haber dictado ya esa norma que ya se le estaba avisando que tenía que reformar porque no era adecuada para el sistema ni cumpliendo con los fundamentos constitucionales, ¿no?, de constitucionalidad relacionados con este impuesto. Como os digo, los efectos de esta sentencia hacia el futuro ya hemos dicho que expulsa del ordenamiento esa regla que ya ha sido modificada, por tanto. Pero ¿qué pasa hacia el pasado? Esta sentencia recoge los límites y los recoge en el sentido de que tiene efectos a partir de la fecha de dictarse la sentencia, que como os digo fue el 26 de octubre del 2021. ¿Y qué dice? Que recoge como límites. Dice que no se pueden reclamar en base a esta sentencia, es decir, en base a la nulidad e inconstitucionalidad de la regla de cálculo, las situaciones o aquellas obligaciones tributarias cuyo devengo del impuesto a la fecha de dictarse la misma ya hayan sido decididas definitivamente mediante una resolución firme, que puede ser administrativa, o mediante una sentencia firme que sea cosa de fuerza juzgada. Pero es que además añade otro apartado y refiere que tampoco tendrían amparo en esta sentencia, en base a esta sentencia, es decir, no serían nulos ni inconstitucionales la regla de cálculo de esas situaciones consolidadas y determina dos: las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas y aquellas autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada por la vía del artículo 123 de la Ley General Tributaria a fecha de dictarse la sentencia. Esto, como ahora veremos, bueno, genera muchas dudas porque en relación a ese punto de inflexión, que es el que marca la sentencia como fecha a partir de la cual ya esos supuestos no entrarían como posibilidad de ser susceptibles de reclamar. Como vamos a ver, os he puesto aquí 3 hitos para que nos centremos un poco en dónde estamos y cuál sería la situación.
Tenemos entonces que hasta la fecha de la sentencia, de que se dicta no a la fecha de publicación, se pueden dar una serie de supuestos. Hasta esa fecha, dice la sentencia, todos los supuestos que estén en vía de reclamación o pendientes de sentencia o en tramitación, se acogerían a ese fundamento de nulidad e inconstitucionalidad y, por tanto, les alcanzaría los efectos de la sentencia. Tenemos un segundo hito, los supuestos que se pueden haber dado entre el 26 del 10 del 21, que es la fecha en que se dicta la sentencia, hasta el 10 del 11 del 21, que es la fecha de entrada en vigor del nuevo Real Decreto con la nueva normativa. En ese periodo, los ayuntamientos no debían practicar liquidaciones con una base imponible ya inconstitucional. Y tenemos el tercer hito a partir del 10 del 11 del 21, a partir del cual se aplicaría ya la nueva normativa de cálculo, y aunque no contempla efectos retroactivos para todas aquellas que sean firmes, evidentemente. Y se recoge en esa normativa que los ayuntamientos tienen 6 meses para dictar nuevas ordenanzas. Por tanto, vamos a ver un poco cómo se desarrollan estos 3 hitos. Como os decía antes, con fundamento en esta sentencia, tenemos dudas, hay muchas dudas de constitucionalidad respecto a los efectos que tenga esta desde la fecha de dictarse en vez de desde la fecha de publicación, como os he comentado antes, ¿no? Por la vía del artículo 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Todos sabemos que las sentencias y la norma, como os comentaba, tienen efectos por seguridad jurídica, sencillamente desde la fecha en que se publican, ¿no? Por eso dudamos de los efectos. Seguro que se van a plantear muchas cuestiones e incluso puede que lleguen hasta el Tribunal Europeo, y es cuestionable esa irretroactividad que pretende la sentencia para limitar toda la posibilidad de revisión o de reclamación de todas las liquidaciones provisionales o incluso de modificación de autoliquidaciones o petición de rectificación, siempre y cuando estén en la vía de la prescripción de los 4 años que se tiene para poder revisar o reclamar. Cuestionamos porque, en definitiva, va en contra, ¿no?, de los principios de seguridad jurídica, tutela efectiva y derecho al recurso, ¿no? Yo creo que existirán probablemente solicitudes y reclamaciones que lleguen hasta el Tribunal Europeo, pero bueno, que desgraciadamente pues tienen su trámite ordinario y tardaremos en ver qué ocurre, ¿no? Pero sobre todo también yo entiendo que no se puede negar esa revisabilidad de estas liquidaciones y autoliquidaciones que todavía están en plazo de prescripción, porque la ley general lo permite, porque además es que no solo porque la sentencia del Tribunal Constitucional no impide, porque no puede hacerlo, impide esa solicitud de rectificación de la autoliquidación. Otra cosa es que esté diciendo que no va a dar o no va a alcanzar los efectos de aquellas que no se hayan reclamado, pero no dice que no impide solicitar esa rectificación, porque además hay otro argumento que yo considero que es relevante. En ese mismo artículo 120, pero en el apartado segundo, recordaros que la Administración puede exigir al contribuyente en un procedimiento de comprobación que a lo mejor esa deuda en ese plazo que no está prescrita, pues resulta que uno ha presentado una autoliquidación y a la Administración le sale otra cantidad. Por tanto, si la Administración todavía tiene esa posibilidad de los 4 años de poder revisar, comprobar esa autoliquidación, cuanto menos el contribuyente puede también solicitar esa rectificación, precisamente que sea revisada en base a esta sobrevenida norma, sobrevenida inconstitucionalidad que citamos, ¿no? Y luego hay otra cosa que suscita dudas de constitucionalidad en relación con esos efectos pretendidos de la sentencia que os digo. La interpretación
de las leyes corresponde a los tribunales ordinarios, ¿no? Y su aplicación, no solo la interpretación, también la aplicación. Por tanto, los efectos de esta sentencia inconstitucional que no quedan suficientemente motivados en base a qué se dice que esa fecha, que tiene efectos y le alcanzan los efectos a la fecha de dictarse la sentencia en vez de la de publicación, eso no ha quedado suficientemente motivado y, por tanto, como digo, será susceptible de recursos y eso va a generar, de momento, que la posibilidad de que se puedan revisar. Yo entiendo que eso es así, es la interpretación que debiera darse y, bueno, el tiempo nos dirá en qué va a quedar la posibilidad de esa revisión, ¿no? Y vamos a seguir entonces con el siguiente diapositiva, en la que he titulado ¿Quién puede reclamar el impuesto y qué supuestos? Como os he dicho antes, aunque muy brevemente, siempre se puede seguir recurriendo en base a los fundamentos de las sentencias que os he citado por vulneración de sentencias del Tribunal Constitucional, la 59 del 2017 y la 126 del 2019, por vulneración del principio de no confiscatoriedad y por vulneración del principio de capacidad económica. Se puede reclamar siempre y cuando no haya prescrito el derecho, ¿vale? Sí, es decir, vulneración del principio de capacidad económica, es decir, cuando el precio es inferior al de transmisión. Y en el otro caso, que es el principio de no confiscatoriedad, cuando la cuota supera el beneficio que se ha obtenido. Y, por supuesto, como siempre, el contribuyente tiene que acreditarlo. Pero si se acredita, se puede seguir reclamando, ¿vale? A partir de la sentencia 182, que es la que ha declarado la inconstitucionalidad de la regla de cálculo, según los fundamentos de la misma, se dice que las liquidaciones no impugnadas ya no cabe reclamar. Cuando decimos liquidaciones estamos hablando de las liquidaciones que envían los ayuntamientos, que suelen ser los pequeños, porque las grandes poblaciones normalmente se presentan, muchos de ellos también, aunque sean más pequeños, se presentan mediante el sistema de autoliquidación. Son dos tipos de sistemas distintos. Entonces, los que son por liquidación, como luego veremos, tienen un mes para impugnar. Por tanto, si no han sido impugnadas, pues lo más fácil es que ya no quepa tal impugnación por el escaso periodo de tiempo que se tiene para reclamar. Por tanto, no cabría reclamar. ¿Qué pasa con las autoliquidaciones? Dice la sentencia que aquellas autoliquidaciones que no hayan sido revisadas ni instada esa rectificación, es decir, no impugnadas, según la sentencia tampoco cabría alegar esa inconstitucionalidad de la regla de cálculo después de la fecha de dictarse esta, que, como os he dicho antes, es cuestionable porque nos encontramos en el periodo de los 4 años de prescripción, en el que sí el contribuyente o incluso el propio ayuntamiento, el contribuyente puede solicitar esa rectificación o el ayuntamiento puede hacer una comprobación de esos valores que se han puesto en esa autoliquidación. Por tanto, ahí es cuestionable y desde nuestro punto de vista se podría reclamar. Por supuesto, en este caso, aunque en las autoliquidaciones, como os he dicho antes, se pueden reclamar siempre en base a las otras dos sentencias. Pero en concreto, en relación con la sentencia 182, que es la que declara la nulidad del método de cálculo, yo entiendo que si se trata de autoliquidaciones, aun cuando todavía no se haya impugnado, a pesar de la fecha de la sentencia, se pueden solicitar las rectificaciones. Estamos en el supuesto en que no ha prescrito esos 4 años. Y, como os digo, es cuestionable esos efectos que pretende la sentencia y que probablemente serán revisados por otros tribunales en el futuro, ¿no? ¿Qué otros supuestos se contemplarían desde esa fecha de la sentencia en la que nos limita la posibilidad de reclamar? Pues las liquidaciones o autoliquidaciones firmes, evidentemente. Esto ya sí que no tiene vuelta atrás, pero sin embargo tenemos otras opciones para poder reclamar. Tendríamos el procedimiento que se denomina reclamación de responsabilidad del Estado legislador en el plazo de 1 año desde que se haya dictado la sentencia. Se puede reclamar en base a que el responsable, el legislador, porque ha dictado
una norma, se ha declarado una norma inconstitucional, y en la medida en que yo he tenido una serie de he tenido que pagar un impuesto en base a un método que ha sido declarado inconstitucional, se puede utilizar esta vía, ¿no? Y luego, otra vía también que se podría utilizar en estos casos de autoliquidaciones y liquidaciones firmes sería la de la nulidad de pleno derecho, que es un procedimiento especial de revisión que existe en la Ley General Tributaria, siempre y cuando se cite alguna de las causas de nulidad que prevé ese mismo artículo. Entre ellas, por ejemplo, un acto contrario a derecho, como es el que me han efectuado realizando en base a un método de cálculo que ha sido declarado nulo e inconstitucional, y en base a esa regla he tenido que pagar un impuesto que no tendría por qué haber abonado en otras circunstancias, ¿no? Y luego también os he puesto entre paréntesis la existencia de la posibilidad de que sea la administración la que revoque de oficio todas esas liquidaciones, autoliquidaciones que han sido nulas. Evidentemente, esto es un supuesto que no se va a dar nunca. Los ayuntamientos no van a utilizar este procedimiento jamás. No lo han hecho antes, a pesar de otras sentencias, porque el ayuntamiento, desde nuestra experiencia, agota todo. Es más, a veces ni siquiera dicta resolución administrativa para obligar al contribuyente a que tenga que acudir por desestimación presunta y acudir a la vía jurisdiccional para continuar y reclamar sus intereses y los derechos que estén procedentes. De manera que es una vía que, aunque existe en la ley, no lo van a utilizar los ayuntamientos, máxime cuando se trataría de devolver cantidades de dinero que no les interesa, porque evidentemente el ayuntamiento agotará todo con el fin de que aquel contribuyente que le interese lo inste y pueda reclamar, y evidentemente si no les interesa, porque habrá millones de contribuyentes que por las cuantías de escasa importe, pues no van a reclamar, y por tanto el ayuntamiento de motu propio no lo va a hacer. Otro supuesto que analizamos de quién puede reclamar en el siguiente hito sería después de la sentencia, que se ha publicado en el 26 del 11, está mal puesto el 1, es del 26, y antes del 10 del 11, que es la fecha que entró en vigor el nuevo reglamento Real Decreto, ¿no? Como decíamos, si se efectúa la autoliquidación y se ingresó, lo que habría que hacer es solicitar la rectificación de autoliquidación, de acuerdo con lo dispuesto en el 123 de la Ley General Tributaria. Y lo que ocurra seguramente es que el ayuntamiento aplicará ya la nueva normativa, una vez iniciado el procedimiento, evidentemente, y en su caso devolvería el exceso de las cantidades que se hayan ingresado, ¿no? Si ya se ha presentado declaración tributaria, pues la administración normalmente deberá proceder a esa cuantificación, pero ya lo hará con arreglo a la nueva normativa, ¿no? En el plazo, como os digo, entre la publicación de la sentencia, que es 26 de noviembre, y antes del 10 de noviembre. Otro supuesto, que tiene a su vez subsupuestos, digamos, de quién puede reclamar o en base a quién puede reclamar, serían las transmisiones recientes, pero en las que todavía no se ha practicado o abonado la liquidación del impuesto, ¿no? O autoliquidación. Entonces, como vemos en el panel, si se ha transmitido antes de la sentencia, pero se está en plazo de comunicar o autoliquidar, lo que debiera haberse hecho es comunicar base cero o sin ingreso, alegando precisamente esa inconstitucionalidad. Y luego ya se encargará el ayuntamiento de venir con la nueva regla de cálculo en base a la aplicación ya del nuevo Real Decreto y a la nueva norma, ¿no? Si se ha comunicado pero no se ha recibido esa liquidación, se puede presentar escrito en el que se alega imposibilidad de realizar ese cálculo, y el ayuntamiento practicará la liquidación de acuerdo ya al nuevo Real Decreto o a la nueva ordenanza en caso de que ya la tengan dictada, que como luego veremos, según ese Real Decreto son 6 meses, como luego decimos. Y un tercer caso sería
se ha realizado ya una transmisión, pero tenemos plazo amplio, por ejemplo, una herencia, o sea, cualquier transmisión mortis causa en la que tenemos un plazo para declarar o comunicar la misma de 6 meses, por ejemplo, y aun cuando haya sido anterior a la reforma, estamos obligados a comunicarlo y en principio decir no procede o no estamos sujetos, porque entendemos que no estamos sujetos, por ejemplo, porque consideremos que no ha habido incremento, o bien decimos presentar la comunicación sin ingreso justificando la inconstitucionalidad. En todos estos casos, yo solicitaría inmediatamente también la rectificación de esas autoliquidaciones, precisamente que están en el plazo, y a partir de ahí la Administración tendría que ofrecer la posibilidad de opción de la nueva regla de cálculo con arreglo a la nueva normativa, como ahora vamos a explicaros a continuación. Entonces, yo creo que estos serían los casos más relevantes que nos podemos encontrar. Y un tema que no os he dicho, pero sí que es verdad en la anterior diapositiva, es que hay que tener en cuenta también que existe, que a lo mejor muchos de vosotros lo habéis escuchado o lo habéis leído, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en febrero del 2021, que salió mucho en prensa también, que lo llamaban la segunda oportunidad. La segunda oportunidad iba referida a que se puede, el tribunal fundamentaba que era un supuesto en el que se había perdido y se había desestimado una rectificación de una autoliquidación y, sin embargo, el mismo contribuyente había vuelto a solicitar una rectificación y una reclamación también del mismo impuesto de incremento del valor de los terrenos, pero fundada en hechos sobrevenidos con motivos diferentes a los que había invocado en la primera. Bueno, pues en ese caso, el Tribunal Supremo, en esta sentencia que os comento de febrero del 2021, estimó el recurso y, efectivamente, el contribuyente consiguió probar por otra vía y con otra fundamentación que no había lugar al impuesto de incremento del valor de los terrenos y se les estimó el recurso. Por eso os quiero transmitir que, a pesar de lo que se recoge de fundamentación y de las limitaciones y el alcance que tiene esta sentencia del Tribunal Constitucional, esas dudas de constitucionalidad son las que nos provocan que puede existir la posibilidad de reclamar a pesar de esas limitaciones, porque, como os decía, se cuestiona la efectividad que pretendida en base a una sentencia que no ha sido publicada todavía, que ha limitado derechos, que va en contra de los principios de seguridad jurídica. Y todo ello, bueno, pues lo vamos a ver en los próximos meses y años, evidentemente, desgraciadamente, porque tardan mucho los pleitos en resolverse. Pero yo creo que no está dicho todo en relación a esas limitaciones que funda esta sentencia. Pasamos ahora a hacer una breve referencia a lo que recoge la nueva norma del Real Decreto Ley de 26 del 2021, en la que este Real Decreto se cuestiona también porque pues, se pretende que hay un principio de reserva de ley, porque realmente no está fundado esa urgencia en dictarlo, porque llevan un montón de años, como os he dicho, pudiendo haberse dictado esta nueva normativa y, sin embargo, el tipo de disposición en virtud de la cual se ha aprobado esta nueva normativa debía haber sido por ley, no por Real Decreto Ley. Entonces se cuestiona en ese sentido si vulnera o no el principio de reserva de ley este propio Real Decreto. Pero entrando a lo que realmente recoge esta nueva normativa, como ya sabéis, se han modificado
todos los artículos que fueron declarados inconstitucionales en las sentencias que nos hemos referido antes, el 104, el 107 y el 110 en los números 4 y 5, ¿no? Sin embargo, se mantiene el impuesto y el periodo de vengo, que son los 20 años en relación a la fecha en que se ha detentado la propiedad del bien inmueble en cuestión, que va a ser objeto de impuesto. Sin embargo, se ha sustituido la tabla de coeficientes por otra. Se entiende que es una tabla de máximos y además se añade una cosa curiosa, que se va a tener que actualizar anualmente, cosa que va a ser un poco complicado desde el momento en que esos coeficientes que son de máximos luego se van a convertir en otros, porque se da 6 meses de plazo a los ayuntamientos para modificar sus propias ordenanzas, y en las propias ordenanzas de cada ayuntamiento se tiene ese margen para concretar esos coeficientes en función de una serie de parámetros que todos conocemos, ¿no? En función del tipo de calle, de la zona, del pueblo, de la ciudad, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí ya intervienen otros factores para que el ayuntamiento determine el coeficiente. Y luego hay otra cosa importante en este Real Decreto, que es nuevo, respecto al método y respecto a la tabla de coeficientes, que hasta ahora no era así. Ahora se ha fijado un coeficiente para gravar las plusvalías que se han generado en menos de un año. Eso hasta ahora, pues la verdad es que no existía, y sin embargo ahora ya a partir de la fecha de este Real Decreto, pues se van a tener que grabar también esas transmisiones que se han realizado a lo mejor en 2 meses. Siguiendo con el contenido de la nueva normativa, como vemos aquí en el panel, establece evidentemente un nuevo método de cálculo, que es precisamente el que ha sido declarado inconstitucional y nulo por el Tribunal Constitucional, la última de las sentencias que hemos comentado. Entonces, para salvar esa constitucionalidad del método de cálculo, la verdad es que la norma parchea un poco la anterior y simplemente se ha limitado a introducir un supuesto de no sujeción, que es nuevo, en el que ya recoge que no hay sujeción al impuesto en las transmisiones en las que se constata que no hay incremento entre el valor de la fecha de adquisición y la fecha de transmisión. En segundo lugar, establece otro método con 2 opciones para el cálculo, también para salvar esa inconstitucionalidad a la que ya hemos hecho referencia, con la que el Tribunal Constitucional le ha dicho al legislador: ojo, que a ver ahora cómo haces, porque no puede haber un solo método de cálculo. Entonces, en la normativa nueva hay 2 opciones para efectuar ese cálculo. La primera, según el valor catastral en el momento de la transmisión, multiplicado por los nuevos que tienen que aprobar los ayuntamientos, los nuevos coeficientes, que como hemos dicho, los ayuntamientos tienen 6 meses para aprobar y que no pueden exceder de los señalados en el artículo 107, que son los que ya vienen en el Real Decreto, esos nuevos coeficientes contemplados en el Real Decreto, que como digo son máximos. Y además que serán actualizados anualmente, como he dicho, ¿no? Son coeficientes de máximos y que se aplican según la escala de los periodos, ¿no? Que como hemos visto antes eran unos coeficientes superiores numéricamente, y por tanto el cálculo que salía era siempre positivo respecto al pago de este impuesto. La segunda opción para realizar el cálculo, evitando efectivamente que esta norma fuese inconstitucional, es decir, haciendo caso a lo que dice el Tribunal Constitucional, se contempla la posibilidad de hacer el cálculo mediante la diferencia entre el valor de compra y el valor de venta, siempre y cuando se demuestre por el contribuyente. Y sí que se pone un párrafo que va a ser también muy cuestionado y que también dará lugar a fuente de litigiosidad, porque dice el ayuntamiento comprobará en ese caso, ¿vale?
Y luego también se cita en la nueva norma la posibilidad de establecer un coeficiente reductor, es decir, para rebajar el impuesto hasta un 15% o adecuarlo en función del tipo de municipio, que como os decía, pues si son municipios más pequeños, pues tendrán que aplicar esos coeficientes reductores, que ya veremos cómo queda cuando empiece a precisamente aplicarse esta nueva normativa. De momento no tenemos datos ni siquiera de si todos los ayuntamientos, que seguro que no, ya han podido realizar esa modificación de sus ordenanzas fiscales en relación con este impuesto. Y como os decía, el párrafo fundamental también, que va a dar lugar a bastante litigiosidad, es el que permite que, aun cuando efectivamente se ha establecido la posibilidad de que haya dos métodos para calcular el impuesto, resulta que el ayuntamiento va a comprobar esos valores declarados por el interesado o por el sujeto pasivo, ¿no? A partir de ahí, lógicamente, con esas comprobaciones, pues bueno, surgirán nuevas litigiosidades y el contribuyente podrá instar lo que a su derecho convenga en relación a si está de acuerdo o no con esa comprobación que le hace el ayuntamiento. Como veis, se ha elaborado una norma que muy deprisa y corriendo, que no sé si habéis tenido ocasión de mirarla, pero más o menos es lo que teníamos, pero acomodado a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional para salvar esa inconstitucionalidad y sobre todo dictarla cuanto antes para evitar las posibles reclamaciones, evidentemente, y sobre todo su propia recaudación de los ayuntamientos, porque se trata de un tipo de impuesto que le genera a los ayuntamientos bastantes ingresos, ¿no? Y no perder más de lo que realmente en estos días pueden haber tenido, ¿no? Pasamos ahora a decir sucintamente cómo impugnar el impuesto en caso de autoliquidaciones. Yo creo que el procedimiento ordinario ya lo conocéis todos. Si estamos ante una autoliquidación, se puede presentar esa solicitud de revisión o de modificación o de rectificación y reclamación de devolución de ingresos indebidos. Se presenta ante el ayuntamiento. Si es desestimada, bien por silencio o bien por resolución expresa, se puede presentar recurso de reposición potestativamente o bien directamente acudir a la reclamación económica administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Municipal correspondiente, siempre que exista en el municipio donde se ha hecho la autoliquidación del bien inmueble en cuestión, ¿no? Y siempre que no haya prescrito la posibilidad de instar la evaluación o rectificación, si no han transcurrido los más de 4 años desde que finalizó el plazo para presentar esa autorización, ¿no? Aunque el tribunal determinó que no es posible reclamar si no se encontraba ya recurrido antes de dictarse sentencia. Pero como ya os he dicho, las dudas de constitucionalidad respecto a eso, las de los efectos de limitación respecto a qué fecha y, sobre todo, como os decía, la justificación de que el ayuntamiento también tiene el periodo de 4 años para poder comprobar esa autoliquidación, entendemos que los contribuyentes que estimen que se encuentran en esa situación pueden instar esa reclamación o rectificación de esa autoliquidación. Para el caso en que también se desestimara o no, bien por silencio o bien mediante resolución expresa, se tendría que acudir ya a la vía judicial a través de la interposición de recurso contencioso administrativo mediante demanda en el juzgado contencioso que corresponda al lugar donde se haya presentado esa autoliquidación, donde está el bien inmueble objeto de imposición, ¿no? Si nos encontramos ante un supuesto de liquidación que efectúa el ayuntamiento, es decir, se hace una transmisión y el ayuntamiento te notifica una liquidación, ¿no? En ese caso, el plazo para instar esa reclamación o rectificación o recurso es de 1 mes, porque es otro tipo de procedimiento.
transcurrido un mes desde el plazo, desde que se interpone ese recurso, si el ayuntamiento no ha contestado, se deja pasar el plazo de otros 6 meses. Si no ha contestado, se entiende desestimado por silencio, o bien ha contestado y es desestimatoria sus pretensiones, tendría ya que acudir en la vía judicial a través del recurso contencioso administrativo. Y luego tenemos los otros dos tipos de procedimientos, como os comentaba antes. Uno es el de reclamación de responsabilidad patrimonial al Estado legislador desde la fecha de publicación de la sentencia. Se insta, en primer lugar, ante el propio ayuntamiento, una reclamación patrimonial, ante el Estado, porque es el que ha dictado la responsabilidad, y después se iría al recurso judicial, el contencioso administrativo. Si se optase por intentar recurrir mediante el procedimiento especial de revisión del artículo 217 de la Ley General Tributaria, en ese caso el contribuyente inicia esa reclamación de revisión ante la Administración. En caso de desestimarse, se acudiría igualmente a la vía contencioso administrativa a continuación. Y bueno, pues eso es un poco las pinceladas que os quería dar en este momento de cuál es la situación en la que nos encontramos respecto al impuesto de plusvalía, con arreglo a las sentencias, a las últimas sentencias del Tribunal Constitucional, así como a la nueva normativa que se ha dictado hasta el momento. Considero que va a seguir habiendo litigiosidad porque no está claro los efectos de la sentencia que cierren la puerta a determinadas cuestiones como las autoliquidaciones en relación a las que todavía están en plazo de poder ser revisadas, que es de 4 años dicho plazo, revisadas o comprobadas o modificadas o rectificadas. Y en relación a la nueva normativa, pues bueno, del futuro, pues ya veremos cuáles son cómo es la forma de aplicar esa nueva normativa, esas nuevas reglas de cálculo, las opciones que brindan la posibilidad de que sea el contribuyente el que elija, según en función de cuál sea la más beneficiosa, qué va a pasar con eso que se refleja en la nueva norma de que si es el contribuyente el que dice que no da lugar al impuesto, el ayuntamiento va a comprobar y si resulta, a lo mejor dice, no, esto no se hace por esta otra forma. En fin, no sabemos muy bien eso todavía cómo se va a desarrollar y lo iremos viendo en estos meses y los siguientes años. Así que, bueno, por mi parte nada más. Muchísimas gracias por escucharme y si tenéis alguna cuestión, pues bueno, y os la podemos resolver, pues yo encantada, y si no, pues tenemos siempre los soportes o otras posibilidades para que os pongáis en contacto con nosotros y os atenderemos e intentaremos resolver vuestras dudas lo mejor posible. Muchísimas gracias a todos.
No sé si hay más preguntas. ¿Ya no tenéis más preguntas? Pues en cualquier caso, como os decía, si tenéis cualquier duda o queréis alguna otra cosa, pues nos escribís o a través de soportes os contestaremos en la medida en que nuestros conocimientos lo permitan. Pues nada, si ya no hay más cuestiones, me despido de vosotros y lo dicho, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero haberos podido ayudar o por lo menos aclarar un poco cómo están las cosas y cuál es la situación. Y a partir de ahora, pues bueno, seguimos en contacto y cualquier cosa ya sabéis dónde estamos, en Abogados. Que paséis buena tarde. Muchísimas gracias.